Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta tarde. Soy Ceci Rock, tu anfitriona. Te doy la bienvenida en esta temporada navideña que estamos ya por celebrar el nacimiento de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Te damos la bienvenida en esta tarde. Vamos a hablar de la razón por la que Él vino. Una razón que para todos parece obvia, pero en realidad comprendemos en su totalidad la razón por la que Cristo Jesús vino al mundo. Hablaremos de esto el día de hoy en Aquí Entre Nos. Bienvenidos. El nacimiento de Cristo Jesús, el creador del mundo, aquel del cual se habla en Génesis 1, en Juan 1, que en el principio de todas las cosas, cuando todo estaba siendo creado, Él ya estaba ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron todas las cosas creadas, y nada de lo que existe hubiera existido sin Él. Gracias a Él están todas estas cosas en el mundo, y a través de su poder fueron creadas todas estas cosas. Y es ese ser divino que bajó de su gloria para convertirse en un indefenso bebito, un bebé indefenso que necesitaba el cuidado de sus padres. La palabra de Dios menciona que todo acerca del nacimiento de Cristo Jesús era algo inusual. Desde el anuncio a María, aquella mujercita, aquella joven, con un corazón tan sincero y tan bueno, con un corazón listo para obedecer lo que Dios le pedía, concebir a un niño. Y en esos tiempos, algo muy peligroso de hacer, porque vivía en unos tiempos en donde tener un embarazo sin un matrimonio podía significar la muerte, podía significar una vida de mucha vergüenza para ella y para su familia. Pero ella dijo que se haga en mí conforme a tus palabras. Nacer de una virgencita, y no solamente el hecho de que ella era virgen y podía concebir un bebé, porque quizá hoy en día eso se ha vuelto más y más inusual y más un milagro que las jovencitas se casen siendo vírgenes, pero en aquellos tiempos en realidad no era inusual que una jovencita pueda casarse al estar en un estado de virginidad, pero el hecho de que ella tomó ese paso de fe, de que María en realidad aceptó este regalo de Dios en fe, y después su padre, José, que recibió en su corazón este mensaje en un sueño del ángel de Dios que le decía: toma a María como tu esposa, no temas recibirla en tu casa. Y ese tiempo en que el mensaje llegó, todos nosotros diríamos que bueno hubiera sido que Dios envíe este mensaje antes de que María se embarace, que José sea el primero en recibirlo, para que no hayan confusiones, para que María no sea avergonzada, pero no. Esto nos demuestra que muchas veces el sufrimiento a nuestra forma de pensar, las complicaciones de la vida. Si Dios nos amara, no traería esto a nuestra vida, pero no es así. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen un propósito. Aún el sufrimiento en nuestra vida tiene un propósito eterno. Dios no se equivoca. Y a su tiempo, Dios nos da la oportunidad de poder caminar en fe. Este fue un paso de fe no solamente para María al recibir este don, sino también para José, al recibir a María y al ser el protector y proveedor del hogar en donde Cristo Jesús nacería. Qué hermosa representación es esta de un caminar de fe, de un caminar de pruebas, de circunstancias adversas, en las que la obediencia y la confianza permanente en Dios traen un regalo maravilloso. Y este escenario de la natividad, del nacimiento, el escenario del pesebre, es un escenario que en muchos lugares del mundo ya no es permitido, que se ha vuelto algo de mucha crítica. Inclusive aquí donde yo vivo había un pesebre gigantesco en el parque, pero muchos se quejaron. Algunas personas que tienen otras religiones, otros puntos de vista, dijeron: no queremos que ustedes forcen este pensar en nosotros y nos obliguen
a concebir Navidad como un tiempo para celebrar a Cristo. No queremos eso. Así que se ha vuelto algo político en realidad, en que todos discuten el por qué el pesebre se encuentra en diferentes lugares y ya no lo quieren. Así que ahora la fiesta navideña se ha vuelto algo social, un tiempo para comer, un tiempo para estar juntos, un tiempo para darse regalos. Se ha comercializado tanto esta temporada y en realidad olvidamos a aquellos para los cuales este tiempo no es un tiempo de felicidad, no es un tiempo de gozo y regocijo, es un tiempo en que muchos están pasando tristeza. Aquellos padres quizá que no tienen la posibilidad de proveer todo lo que sus hijos anhelan. De hecho, se ve en los análisis que se han hecho recientemente que 8 de cada 10 personas que no son cristianas, que no declaran una fe, celebran Navidad aún, pero tiene un sentido cultural, un sentido de fiesta, pero no una situación en la que se considera un punto religioso. Y aún de aquellos que se declaran cristianos, a pesar de no ir a iglesias o a pesar de no seguir la fe, pero que llevan el nombre de cristiandad por tradición y porque sus padres fueron cristianos. Un 96% de ellos celebran la Navidad, pero solamente 2/3 de ellos lo ven como una ocasión para celebrar a Cristo Jesús. Qué triste es esto, que este hermoso sacrificio que Cristo Jesús hizo, en realidad de venir al mundo a darnos la oportunidad de poder tener salvación, de que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, de que tú y yo tengamos la esperanza de un día ir al cielo y tener vida eterna, que nuestros pecados hayan sido sanados, que nuestro dolor y nuestra culpa haya sido curada, levantada de nuestros hombros y el precio pagado por completo, que Cristo Jesús se haya expuesto a una situación tan humillante de convertirse en un ser humano, siendo un ser divino, de ser 100% hombre y 100% Dios, es algo maravillosamente sorprendente, que Dios nos ha llamado al punto de hacerlo. Hace un día visitamos la casa de unos amigos para celebración navideña. Mientras estábamos cenando, entró un pajarito por la ventana y se desesperaba para salir. No podía salir y no encontraba la puerta. Teníamos 2 puertas abiertas para que él pueda encontrar la salida, pero no la hallaba. Continuaba golpeándose en contra del vidrio de las ventanas. Y en ese entonces una de las personas que estaba ahí dijo, esta es la situación en la que uno de nuestros amigos ateos se dio cuenta que Cristo Jesús en realidad vino al mundo para darnos salvación. Porque un pajarito entró a su casa también y tenía desesperación de salir, así como este pajarito que veíamos en esta cena. Y de un momento a otro él empezó a pensar, ¿cómo quisiera ser un pájaro para acercarme a él y decirle dónde está la salida? Y es así, querida amiga, que Cristo Jesús se convirtió en algo sencillo, pequeño, humilde, degradante, para su punto de santidad. Se convirtió en un ser humano. Y no en un ser humano poderoso, no se convirtió en un rey que vino a darnos reglas y leyes, se convirtió en un bebé, en un pequeño bebé que estaba a expensas de los cuidados de sus padres. La palabra de Dios nos dice que le envolvieron en pañales. Y esto fue para cumplir la profecía que estaba en el libro de Isaías, que el Hijo de Dios vendría como un bebecito de una virgen, a ser cubierto en pañales, a ser mantenido en calor, ni siquiera podía calentarse a sí mismo. Y en un nacimiento tan humilde, en un lugar tan bajo, donde los animales eran guardados en la noche para que pudieran mantenerse calientes, en un pesebre, lo que es en realidad un establo. Y el lugar en donde le pusieron a descansar no es como se ve hoy en día, un pesebre o una camita de madera. En esos tiempos, porque fue nacido en la ciudad de Betlehem, que la ciudad de Belén es conocida por la roca que produce. Así que en esos tiempos ellos hacían los platos para que sus animales coman y tomen agua de piedra.
Y yo era uno de aquellos en donde María y José pusieron a descansar a su hijo. Cristo Jesús vino de una circunstancia tan maravillosa de estar en el cielo donde los ángeles le servían y le adoraban, a una posición tan humilde. Y esto es por amor a ti y a mí. Y vino con un propósito maravilloso, un propósito designado y claro. Vino como 100% hombre y 100% Dios, que quiere decir que en toda su capacidad divina, Él tenía toda la omnipotencia, que quiere decir que tenía poder para hacer todo, toda la omnipresencia, que podía estar en muchos lugares al mismo tiempo, y toda la omnisciencia de Dios. Él conocía todo, desde el momento en que estaba por venir hasta el momento en que nació y sus días que caminó en la tierra, sabía el propósito por el cual había nacido. Él conocía su propósito y la meta por la cual Él vino al mundo. Es así que eso se vuelve aún más sorprendente, saber que Cristo Jesús conocía su propósito y sabía lo que le esperaba y aún así decidió venir. Quiero que vayamos a una corta pausa musical y que nos quedemos con este pensamiento, querida amiga, querido amigo que nos escuchas en esta tarde. La razón del pesebre va más allá de lo que podemos imaginarnos. Y que nos quedemos en el corazón con este pensamiento. Cristo Jesús vino a darnos la vida eterna, a escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Y eso no es algo que tú y yo hayamos hecho nada para recibirlo. Tú y yo no tenemos nada que ver con ese regalo. La Biblia nos dice que nos fue dado por gracia. El hecho de que tu nombre esté escrito ahí, el hecho de que un día llegues al cielo y seas recibido, es un regalo completo de Dios a través del sacrificio de su precioso Hijo, Cristo Jesús. Vamos a una corta pausa musical con la canción Vino el Rey, la canción de Yanni Egas. La escuchas aquí en tu programa, Aquí Entre Nos. Una importante decisión en el cielo se tomó cuando el Padre a su Hijo a la tierra envió. Su misión era muy grande y difícil de efectuar, pero más valió su amor que esa dura realidad. Fue anunciado por el ángel, nacería el Salvador en el vientre de María por la gracia del Creador. Y aunque imposible pareciera recibir tan grande don, hágase en mí lo que has dicho, que soy sierva del Señor. Vino el Rey para darnos su amor. Vino el Rey a enseñarnos a vencer. Que entregó su vida entera. Vino el Rey. Dejando atrás su gloria, su trono y su poder, nos dio ejemplo de humildad, de virtud y sencillez. Pues Él nació en un pesebre, siendo hijo del gran rey. Solo el calor de su madre cobijaronle al nacer. Los pastores de Belén te vinieron a adorar. Junto a un coro de ángeles daban gracias por tu paz. Y tras el brillo de una estrella, 3 reyes de este oriente, oro, incienso y mirra te vinieron a obsequiar. Vino el Rey para dar descanso a tu alma. Vino el Rey para darte libertad. Vino el Rey a santificar tu pueblo. Vino
El Rey, la canción de Johnny Egas, la escuchas en tu programa Aquí Entre Nos. Soy Ceci Rock, hemos estado conversando acerca del precioso regalo que Dios extendió al mundo, la libertad, la sanidad y la vida eterna que nos fue dada a través del sacrificio de Cristo Jesús. El saber que Él tenía completa comprensión de todo lo que le esperaba al venir a este mundo. No solamente que nació en un lugar tan sencillo y humilde, pero que en realidad su fin era ir a la cruz y darnos salvación. La palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses 1 del 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Qué increíble es esto! Esa era la visión, el propósito, la razón por la cual Él vino al mundo, aquel que estaba moviéndose en la faz de la tierra cuando todo estaba en desorden, aquel que estuvo ahí cuando se dijo sea la luz, aquel por el cual todas las cosas fueron creadas y existen. Todo fue creado por medio de Él y para Él, como dice aquí. Ese Dios maravilloso y eterno vino al mundo con un propósito. Y el propósito de Él era darnos la salvación, pero qué manera tan exhaustiva de entregar salvación al mundo. La Biblia nos cuenta que Cristo Jesús se levantaba temprano, buscaba a Dios de madrugada, buscaba su presencia, la presencia de su Padre. Y en este día en el que fue entregado, el día en que Él sabía que llegaría, sabía Él que llegaría este momento cuando todas las cosas llegarían al punto final, al punto de la meta por la cual Él había venido. Tuvo su última cena con sus discípulos. Y no hay razón para creer que este día era diferente a los otros días. Quizás se levantó temprano en este día también. Fue preso en el jardín y al siguiente día estuvo en la cruz. Pero lo que no hemos analizado es que durante todo este tiempo Él no tuvo un descanso ni la oportunidad de dormir. Habían sido ya como 36 horas de haber estado despierto, cansado, maltratado, juzgado. Él caminó de Herodes a Pilato. Caminó de un lugar a otro siendo juzgado y nadie quería hacerse cargo de él. Pero después de la sentencia, esa misma noche caminó 2,5 millas. 2,5 millas de un lugar a otro. Y en estos lugares no solamente hablaron con él, sino que le golpearon, le azotaron. Y los azotes de esos tiempos no eran simplemente cuerdas de cuero, eran cuerdas de cuero con metales o dientes de animales en los filos de las cuerdas, lo cual causó muchas laceraciones y pérdida de sangre. Después le pidieron que cargara su cruz. 1/3 de milla más. Es por eso que él colapsó y no pudo cargarla más. Estudios médicos que analizan la muerte de Jesús mencionan una condición llamada hematidrosis, que quiere decir que una persona que está pasando por tremenda cantidad de estrés física, emocional y mental, llegan a un punto de crisis corporal en donde sudan sangre. Sus poros, de hecho, empiezan a sudar sangre y es una condición que no se ha visto regularmente. Pero es una condición que ha sido analizada médicamente que Cristo Jesús tenía. La palabra de Dios dice que Él sudaba gotas de sangre.
Y Él tuvo una muerte tal como la profetizó Él mismo. Él dijo que daría su sangre por los pecados de todo el mundo. Le golpearon casi a morir, le latigaron, sufrió muchas laceraciones y pérdida de sangre. Y después, mientras estaba en la cruz, tuvo un momento de shock. Y este tipo de circunstancia, aún en el día de hoy con la medicina actual, no puede ser tratada, no existe tratamiento para este punto, sino que lleva a la muerte segura, tener un tipo de shock con esta crisis corporal que él tenía. Es por eso que él aún podía hablar, por eso que él aún podía levantar su voz al cielo y decir: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Muchos dicen que él murió ahogado, pero no es así. Clínicamente demuestra que era un tiempo de shock, en que su cuerpo había dado toda su sangre. Ya no tenía sangre más en su cuerpo. Es por eso que cuando pusieron la lanza en su costado salió agua. Y en Él tenemos la redención de nuestro pecado, el perdón de nuestro pecado. Él es la reconciliación entre Dios y nosotros. Así que, querida amiga, querido amigo, en esta tarde te recuerdo, el tiempo de Navidad no es un tiempo para preocuparse de regalos, para preocuparse del dinero que nos falta, o de cómo nos vemos el día de la cena, o qué es lo que estamos comiendo. No, Navidad tiene que volver al significado original de Cristo, de su resurrección, de su esperanza, de la seguridad que tenemos en Él, de poder haber sido considerados para poder ser recibidos en el cielo, de que nos dé la oportunidad a nosotros de poder escoger entre el bien y el mal y escogerle a Él. En realidad no es simplemente una celebración que se ha convertido en todo el mundo como un momento de poder entregar regalos el uno al otro. Es una celebración de que nuestro nombre está en el libro de la vida, de que tendremos vida eterna, de que nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro sustentador vino al mundo, aquel a través del cual todas las cosas fueron creadas, vino a su creación para darnos libertad eterna que nadie puede robarnos. Una libertad que a pesar de que quiten los nacimientos de todos los parques, a pesar de que no permitan que se hable de la religión en las escuelas, a pesar de que nadie permita que se levante una oración en lugares de trabajo o en lugares de estudio, nada nos puede quitar el regalo de la salvación si lo hemos recibido. Ese es el Dios a quien servimos, el Dios en quien creemos. Muchos preguntan, ¿cómo es que un Dios tan bueno puede permitir tanto dolor en el mundo? Pero yo les recuerdo, el hecho de que haya dolor en el mundo nos demuestra que existe un Dios que nos ha dado la libertad de escogerle a Él, un Dios que nos ha permitido que concibamos lo que es bueno y lo que es malo. Sin Dios no tenemos concepto de bueno y malo. Él es quien trae esa claridad a nuestro corazón. Él es quien nos permite ver que hemos sido creados capaces de hacer buenas dádivas y buenas obras, que existe maldad en el mundo porque hay personas que resisten el amor de Dios y han decidido ponerlo de lado, pero que en realidad a todos nos fue dada la oportunidad de acercarnos a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, como dice su palabra. Si nos acercamos a Él en arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el Dios a quien amamos, aquel que nos ha permitido acercarnos a Él, recibir este maravilloso don de vida eterna y saber que una vez que lo tenemos en nuestra vida, no podemos negar que el mundo siempre va a tener dolor, pero que podemos hacer la diferencia aunque sea en la vida de una persona. Así que el día de hoy yo te animo, querida amiga, querido amigo que nos escuchas, trae el significado verdadero de la Navidad a tu casa. Enseña a tus hijos a celebrar a su Salvador en esta fecha.
Y si te es posible, bendice a alguien más en estas fechas navideñas. No es un tiempo de arbolito navideño, es un tiempo de recordar que desde el cielo, desde su divinidad, desde su gloria, Cristo Jesús vino a darse al mundo para quitar de nosotros la carga y el precio del pecado. Y recuerda que Él vino a sanar nuestro pecado, pero también a sanar nuestra alma y nuestro corazón, nuestra mente. Él puede manejar todo tu dolor. Es tiempo de recordar que aquel Salvador eterno vino a darnos libertad, para que ya no vivamos bajo la presión del pecado, bajo la presión del dolor, bajo la presión aún de falta de perdón. Esta es una fecha excelente para analizar nuestros corazones y darnos cuenta que a través de Él nosotros también podemos humillarnos delante de un Dios que lo merece. Podemos extender perdón, podemos extender la alegría a otros de conocerle. Que Dios nos bendiga, que Él nos ayude a guiar a nuestros hijos, a esas generaciones que nos han sido dadas confiadamente en nuestras manos, que Dios nos ha permitido persuadir mientras ellos crecen, que les ayudemos a ver el significado de estas fechas, que ellos también aprendan a bendecir a otros y que la Navidad regrese al punto original de su significado eterno, de que Cristo Jesús vino al mundo a darnos vida eterna, de que Él nos ama, de que Él te ama a ti personalmente, más allá de lo que puedes imaginar, que su amor nunca termina, que Él te mira en medio de tu pecado, en medio de tus fallas, en medio de mi pecado y mis fallas, y aún así tiene amor eterno por nosotros. El amor de Dios es inagotable, nunca termina y nunca cambia. Él aún el día de hoy extiende su mano y te dice: vine para morir por ti. Vine para entregar hasta la última gota de mi sangre por ti, para que tú ya no tengas que pagar la culpa de tu pecado. La palabra de Dios nos dice que Él vino a darnos vida en abundancia. Vida en abundancia. Pon tu fe en Cristo Jesús y recuerda esta Navidad que tienes a un Dios verdadero de tu lado, que te ama y que nunca te olvida, que te ama y está a tu lado a pesar de que estés solito en estas fechas navideñas. Que Dios abra nuestro entendimiento a esta realidad, que nos bendiga y espero que podamos compartir de nuevo una próxima vez. Feliz Navidad. Gracias por compartir con nosotros el programa de hoy. Envíanos un correo electrónico a nota.entrenos@aol.com y compártenos tus preguntas e inquietudes. Y recuerda que tenemos una cita todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde en Aquí Entre Nos.